¿Cómo les va? Agus, Hugo, buenas tardes, un placer. Bien, Yo bien. pensé que en la tarde de hoy iban a llamar a alguna tarotista para esa respuesta. Si querés arrancamos por las ventas del Día de la Madre primero. Esa la tenés un poco más Es más fácil. fácil, Te es más agarramos, fácil, es más empezamos por algo Dejamos más esa fácil. la otra para el final. Gracias por hacerme esa pregunta, Huguito. Bueno, las ventas efectivamente tuvieron una caída de acuerdo a la CAME del 0,7%. Las ventas en definitiva vienen, perdón, del 0,9%, ahí lo ven en pantalla. Fíjate que es la tercera disminución anual. O sea que en los años, desde el año 2022, 2023, incluido 2024, tenemos caída. Los que presentaron mayor crecimiento, y este es un dato de la economía, Sí. es electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video. ¿Por qué? Porque apareció el crédito. Uno puede comprar con crédito ese bien durable que tiene un ticket promedio mayor. Claro. En segundo lugar estuvo librería y en tercero indumentaria. También calzado arriba y después por debajo lo que es Equipos periféricos. Sí, y estás hablando de perfumería y equipos periféricos y celular, no equipos smartphone. Claro. Esos estuvieron por debajo del promedio. Ahora, esto, ¿cómo analizás en general? Analizo con que interanualmente haber tenido una caída de este nivel en relación a lo que yo llamo el Oktoberfest que vivimos el Día de la Madre el año pasado, no es una caída tan brusca. Creo que el crédito de alguna manera ofició como para amortiguar la caída y en definitiva, si bien sigue cayendo, me parece que no es un dato tan malo. Ustedes recuerdan el octubre del año pasado, ¿no? La realidad que fue el momento donde todos hablamos del famoso plan platita. Bueno, ahora no existe el plan platita, pero sí apareció el crédito. Por eso hay muchos rubros asociados a un incremento del consumo vía oxígeno en el bolsillo de los argentinos que efectivamente están todavía atravesando una restricción del ingreso producto de la corrección de precios relativo de la economía. Totalmente. Mientras tanto, también está, además, ¿no?, de lo que son estas compras, también está lo que ocurre con la industria pyme. Tenés datos también al respecto, allí los estamos viendo. La industria pyme en este caso cayó 6,6% interanual en septiembre y acumula una retracción del 15,1% en los primeros 9 meses de este año versus 2023. Es la menor tasa de caída en 10 meses y en la comparación intermensual desestacionalizada se verifica un incremento del 3,7%. O sea, es importante leer todo porque cuando empezás a leer el tweet, mala noticia. Cuando analizás de fondo, ¿hay una buena noticia? Claro. Sí, son datos que digamos, procesa la CAME. Y sí, ¿por qué? Porque esto más o menos viene en congruencia con lo que viene midiendo el INDEC. En el estimador económico de actividad, el estimador de actividad económica, el propio INDEC, y a su vez en actividad industrial, que interanualmente sigue cayendo. En el desestacionalizado, que frente al mes anterior comienza a crecer la industria. Es un buen dato. De a poco, muy de a poco, casi por goteo, algunas industrias comienzan a tener mayor nivel de producción e incluso, dato de la semana pasada, la capacidad instalada de la industria también creció al 60%, que estaba por debajo en los meses anteriores. Quiere decir que lentamente va saliendo el sector industrial, ¿no? Bueno, escuchamos al presidente Milei hablando en el coloquio de ideas de este modo, justamente. Partimos sobre la hipótesis de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generada por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque cae la demanda, porque sube la oferta o porque pasan las dos cosas, que derivan en una pérdida del poder adquisitivo del dinero y consecuentemente todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Noten que en la propia definición que utilizo sobre el origen de la inflación y sobre cómo miro la inflación, no la defino como la suba generalizada de precios, sino como la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, no tengo ese mal hábito de muchos políticos que creen que es culpa de los empresarios que ponen precios altos. Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que la inflación la producen los diablos. Digo, la fuerza del cielo los mató a todos. ¿Qué opinas de esto, Dami? Bueno, tengo datos sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando vos ves la base monetaria, que es la cantidad de pesos en el bolsillo de los televidentes, caja ahorro, cuenta corriente,
En enero de este año era de 9,7 billones. Me volví obsesivo de ver la hoja de ruta del Banco Central de la República Argentina, casi la veo a diario. El pico que tocó fue de casi 24,2 billones de pesos, desde los 9,7 a 24,2 billones de pesos este año. Ahora efectivamente, después de ese plan de política monetaria y fiscal un poco más contractiva, la base cayó, está en 22,6 millones de pesos. Parte porque los bancos hacen opción de las LELIF, que lo utilizan ¿para qué? Para efectivamente otorgar crédito en el mercado del sector privado. Muchos dicen, ojo, esto puede conspirar con que lo que no está por peso, digamos, constante peso caliente en el bolsillo, tenga una presión en la variación de precios porque ofreces crédito en el mercado y eso tiene que estar equilibrado con los niveles de producción. Pero el Día de la Madre nos habla de esto porque el crédito, ¿dónde se toma? Bueno, en bienes durables. Empieza a crecer autos, motos, electrodomésticos, artículos para el hogar. Yo creo que no hay mucho peligro de que haya una gran presión sobre el nivel de oferta porque se viene registrando también crecimiento en la producción industrial en estos sectores de la economía para equilibrar efectivamente con esa sobredemanda que puede haber por el incremento del crédito en el mercado, ¿no? Recién decías, Dami, que necesitabas una bruja, una tarotista para saber cuándo va a terminar el cepo. El que habló sobre este tema es el ministro de Economía, Luis Caputo, lo hizo en el coloquio de IDEA. A ver, ¿qué dijo? Salimos del cepo en 3 meses, 5, 6, 8. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No es relevante. O sea, yo creo que la pregunta del cepo ya no es ni relevante. No quiere decir que nos enamoramos del cepo, ni mucho menos, porque acá hay otro mito más, que también se le ocurrió a alguno decir, no, es que sin cepo no creces. Y muchos empezaron a repetir, no, es que sin cepo no creces. No, es que sin cepo no creces. Ah, bueno, contáselo a la historia, digo, ¿no? Porque Chile del 84 al 91, con cepo, creció 6,2 por año. Corea, entre el 80 y el 98, creció al 7,9%. Ni hablar China, ese país que más creció en los últimos 25 años, con cepo. Entonces, el cuento de, el país no puede crecer, porque si no sale del cepo, bueno, no se coman ese cuento. ¿Qué pensás? Vuelve a hablar una vez más de no una fecha, sino un escenario. Claro. Claro. Como que no es urgente el tema del cepo, dice Bueno, Caputo. más o menos un poco la respuesta que les di yo, porque no hay tarotista acá que te diga, che, mirá, te voy a predecir que tal día vamos a salir. Porque es difícil saber cuándo va a estar ese escenario. Exactamente. ¿Y cuál es el escenario que tiene que congruir? Repito un poco lo que dijo el presidente y lo que dijo el ministro de Economía. Primero, esa famosa baja de la inflación al 2,5%, sobre todo en la inflación núcleo, que demostraría que efectivamente ya no hay una presión sobre la variación de precios por exceso de circulante y de moneda en el mercado. Segundo, disminuir efectivamente esa base monetaria, que es lo que lentamente comienzo a demostrar con datos que está sucediendo, tener mayor nivel de cantidad de dólares en el mercado. Y muchos dicen, bueno, el blanqueo es una oportunidad, tenés brecha baja, lo va a determinar el gobierno. Yo creo, y esto es una lectura política, chicos, que hago, ya no es información, ahí sí no me convierto en tarotista, pero digo, es una lectura política. Para mí sería una gran fortaleza que el gobierno salga del cepo en algún momento, y sabemos que tiene un límite, por ejemplo, por la agenda política. ¿Por qué? Porque probablemente haya una aceleración de la inflación en los meses siguientes, pero ganás una doble fuerza. Levantaste el cepo y después efectivamente ya no tendrías ningún inconveniente para que la inflación tenga una baja sostenida en el tiempo, porque no la vas a alimentar de pesos, que es lo que viene demostrando el gobierno. ¿Por qué? Porque vas a tener superávit. O sea, sería una doble fortaleza. Bueno, más el análisis que hacen muchos, que tiene que ver ya con las inversiones extranjeras que podrían venir, ¿no? Muchos dicen que el RIGI no es suficiente mientras el cepo se sostenga, ¿no? Porque, bueno, algunas empresas tal vez no quieren venir si no pueden manejar la plata a libre disposición. Y el otro tema es... Sí, dale, perdón también. No, que efectivamente, por ejemplo, para inversión extranjera directo, uno quiere saber el valor al cual entra y el valor al cual sale. Probablemente cuando se termine de eliminar el impuesto país tenga mayor nivel de previsibilidad eso, pero cuando hay brecha, efectivamente termina sucediendo de que si la brecha se vuelve a ampliar, uno tiene esa incertidumbre. Eso pasa. Bueno, el otro tema es el de la motosierra. Profunda en este caso, Sturzenegger hablaba así en el coloquio de IDEA, mirá. Viene lo que llamamos la DIP,
motosierra. O sea, hicimos motosierra, ahora viene la DIP motosierra. ¿Y en qué consiste la DIP motosierra? La DIP motosierra implica ponerse en cada lugar y decir, ¿qué estás haciendo en este área del gobierno? ¿Qué estás haciendo? ¿Vos qué haces? ¿Qué haces? Bueno, hicimos un ejercicio en el gabinete de decir, ¿qué debiera hacer un gobierno liberal? Porque cuando uno va a tener que revisar todas las áreas del gobierno, tiene que tener una matriz, tiene que tener un marco, ¿correcto? Entonces dijimos, bueno, ¿qué, por ejemplo? ¿Dar créditos? No, eso no es una tarea del gobierno. Eso es una tarea del sector financiero. Si es algo que puede hacer una municipalidad, ¿lo tiene que hacer el gobierno nacional? No, no lo tiene que hacer el gobierno nacional. Entonces, chao, fuera. ¿Es algo que lo puede hacer el sector privado? No, entonces, ¿por qué lo tiene que hacer el gobierno? Entonces, ahora vamos a empezar a revisar cada una de las áreas, de hecho ya lo estamos haciendo, y les puedo asegurar que cuando uno empieza a revisar las funciones y las cosas que hacen, el gobierno es entre desopilante y loco y sorprendente. ¿Qué pensás? Bueno, DIP estaba bien la metáfora, el DIP motosierra, un poco una motosierra más inteligente, sería ir viendo área por área. Sí, más a fondo, ¿no? Más profunda, sí. Más profunda. Y hay un mensaje que dio Sturzenegger como que alentaba al sector privado a decir, miren, tienen el mail mío a disposición, mándenme ustedes información donde en un sector específico efectivamente nosotros tendríamos que ver que hay burocracia, que hay descoordinación entre el sector público y privado, o hay una función del sector público obsoleta, o hay una intromisión sobre el sector privado abusiva. Mándenme información. Eso sería un poco la DIP motosierra. A mí me parece que respecto de lo que es el Ministerio de Descentralización, es el primer paso que da el gobierno para la mejora de la competitividad, la quita de burocracias al sector privado, en un momento donde también fue parte del debate de idea, chicos, y lo tenemos que decir, que fue la reforma tributaria. Que vieron lo que manifestó el ministro de Descentralización. Dice, bueno, no me vengan a pedir que baje impuestos, sino que vengan a decirme que baje el gasto público. Y ahí, las horas subsiguientes hubo bastante debate respecto de esto. Bueno, ¿qué es importante? ¿Primero bajo el gasto público y después bajo impuestos? ¿O, de alguna manera, al bajar impuestos, genero mayor nivel de recaudación que me permiten sostener cierto nivel de gasto público? Es la gran odisea, curva de Laffer plena, ¿no? Totalmente. El que habló también fue el presidente Javier Milei, que habló sobre los dólares y también sobre la inflación. A ver qué dijo. Frente a un ataque especulativo, donde el dólar cotizaba a 1.500 pesos y nos anticipaban que a la semana que seguía se iba a 2.000 y así sucesivamente, decidimos cambiar el esquema monetario e ir directamente a emisión cero. Bueno, parece que también funcionó y pasó algo que nunca pasó en Argentina, y es que el dólar de 1.500 se cayó a 1.100. Así que eso que también parecía imposible, nosotros también lo hicimos posible. En el día de ayer se conoció la inflación minorista del último dato, y básicamente la inflación de septiembre fue del 2%. Es decir, que de tener la inflación en el 17.000, la llevamos al 28%, y no tengan duda que la vamos a seguir bajando. Esto es bueno, ¿no? ¿Qué pensás de estos números que da el presidente? Bueno, divido en dos. Primero la parte vinculada a el fenómeno monetario. Hubo la siguiente travesía. Primero, acuérdense que de alguna manera eliminó los intereses generados por los pasivos remunerados del Banco Central, esa emisión endógena que pasó a deuda del Tesoro. Después, cuando él dice el salto, el famoso se me va el dólar al tanto, de hecho estuvo en 1.500 pesos, que es lo que había pasado en aquel momento. Los famosos puts, las opciones de los bancos privados de venderle al Banco Central de la República Argentina bonos a un precio que el Central estaba obligado a comprar, también lo fue efectivamente eliminado. Y en la última etapa, y acá hay una situación que es una decisión política que por parte del mercado o incluso de cierto sector del empresariado lo toman como crítica, decir, bueno, que la emisión de pesos para compra de dólares en el Banco Central de la República Argentina se neutraliza por la venta de esos dólares en el paralelo en los dólares financieros, que es ese famoso 20% que mucho dice, bueno, pero pará,
estás interviniendo en el sector privado, esa parte podría fortalecer reserva del Banco Central de la República Argentina, y muchos decían, pasillos de idea, che, pero no es un momento para levantar eso de intervenir en el paralelo si ahora sobran los dólares por producto del blanqueo. Bueno, también se estuvo hablando esto dentro de los pasillos de idea. Primer punto. Y segundo punto, que tiene que ver con la inflación mayorista. Bueno, si la inflación mayorista viene cediendo, se anticipa, te diría, en promedio, unos 30 a 60 días a la minorista, porque cuando el minorista tiene que reponer stock sobre su tienda, sobre su supermercado, sobre su comercio, efectivamente, bueno, va a encontrar precios más bajos de lo que venía siendo en la reposición. En el remito factura que pagó 60 días antes de la baja de los precios mayoristas, por lo cual de alguna manera el gobierno aspira a que la inflación núcleo efectivamente puede ir retrocediendo del 3,2% que dio en el mes de septiembre a cruzar ese umbral y al famoso 2%. Bueno, sería un logro realmente muy importante. Y hablando de logros o de búsquedas, el presidente volvió a referirse al tema del Banco Central. Todos recordamos que en campaña dijo que lo iba a cerrar. A ver qué dijo en el coloquio de idea. Nuestro programa de Emisión Cero lo que asegura es que el Banco Central no los va a molestar nunca más. ¿Y por qué digo esto? Porque conforme avance la dolarización endógena y que empiecen a hacer transacciones en dólares libremente, va a haber un momento que va a ser muy grande toda la operatoria en dólares y la operatoria en pesos va a ser muy chiquita. Y cuando se dé esa situación vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida puedan volver a estafarlos con el impuesto inflacionario. ¿Qué pensás de esto? Reunión con sector privado. En el coloquio de idea, los empresarios le manifestaban al presidente que efectivamente... el presidente manifestaba que efectivamente vamos a esa economía bimonetaria. Sí. Se pueden dar las condiciones, el gobierno está generando condiciones para esto que se dé, Hugo, Agus. ¿Por qué? Porque a partir de noviembre, por ejemplo, producto del blanqueo, empieza la posibilidad, noviembre-diciembre, el uso de la tarjeta bimonetaria. O sea, que vos puedas comprar a través de tu tarjeta de débito bienes en dólares. O sea, comienza efectivamente el dólar a circular para bienes durables y para cualquier bien de la economía. ¿Eso a partir de cuándo? A partir del mes de noviembre ya hay las dos tarjetas principales del mercado deberían estar, digamos, circulando y permitiéndole a aquellos que tengan cuenta cera del blanqueo utilizar esa tarjeta para cualquier compra de bienes. Entonces, ¿yo puedo, por ejemplo, comprar un teléfono de la manzana y pagarlo en dólares? ¿Con tarjeta? Sí, con la tarjeta de débito. Con la tarjeta de débito. Te pasas el débito. Y es más, la fintech también están pidiendo que esa operación se pueda hacer a través de billeteras digitales. Por lo cual, efectivamente, esto que dice el presidente ya se había planificado hace 2 meses que Luis Caputo está trabajando sobre este tema para que la cuenta cero oficie como esto que está manifestando. Y ahí vas a tener mayor nivel de circulación de dólares en el mercado, mayorista y minorista, y a su vez, los datos que le decía antes, bueno, efectivamente, la base monetaria, por lo menos en términos fácticos, lo que dice el Banco Central de la República Argentina, viene cediendo en su cantidad de pesos. Veremos qué pasa por delante, si el Banco Central es un problema. Hasta ahora viene resolviendo estos inconvenientes y generando los incentivos. ¿Para qué? Para que circulen más dólares en la economía, como bien lo anunció. Hablando de dólares y de la circulación de dólares en la economía y también del RIGI, un tema que charlábamos recién con vos, Dami, el presidente Javier Milei habló sobre ese tema. Dijo que se viene una oleada de dólares. A ver. Yo les aviso, con todo lo que está pasando en materia energética, con todo lo que tiene que ver con oil and gas, lo más probable es que Argentina vaya, sin lugar a dudas, a un nivel de moneda mucho más apreciada. Es decir, ¿por qué? Porque hay enormes oportunidades en temas de oil and gas que claramente, respetando los derechos de propiedad, van a aparecer las inversiones. Y de hecho, el RIGI ya tiene anuncios por más de 50.000 millones de dólares de inversiones y muchas empresas ya están invirtiendo. Es más, muchas de las empresas ya están colocando deuda por debajo del 8% en dólares y mismo Pampa lo hizo a 5,75. Por lo tanto, prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares desde ese lugar. ¿Qué opinás? Bueno, saben, voy a dar de vuelta datos. Me gusta, como siempre, dar datos. En algún momento el ministro de Economía tomó una decisión. Que dijo, bueno, los dólares que vengan del blanqueo yo no los voy a utilizar para pagar deuda. No los necesito por ese lado, yo quiero que vayan en la inversión productiva.
Dato de Balance, que es uno de los brokers más importantes del mercado, de los que blanquearon, el 50%, ¿saben dónde están haciendo la colocación de esos dólares? ¿Dónde? En empresas de oil and gas. Mirá vos. YPF, Pampa Energía, distribuidoras de gas. ¿Por qué? Porque efectivamente están adquiriendo lo que es obligaciones negociables. El dato que dice el presidente es correcto, por lo menos de la distribución de cartera que hoy tienen los que están blanqueando, están apostando a esos sectores, está apareciendo el apoyo a la inversión en el sector privado en estos sectores que manifiesta el presidente. Por minería, que es el otro sector principal, todavía debería por delante también llegar inversión extranjera directa. Obviamente, levantamiento del cepo sería un estímulo muy grande porque vos sabés a qué valor entras y a qué valor salís. Claro. Pero ya en el estadio previo, por los propios dólares del blanqueo, al menos el 50% de lo que están blanqueando están colocando sus dólares en obligaciones negociables de estos sectores en estas empresas. Completísimo como siempre. Dami, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Tenemos un placer, abrazo grande. Una visita aquí en el piso. Mariano Pérez está en un rincón y en el otro... Y en el otro, Juan Martín.